Buenas, mi nombre es Alison y voy a exponer la segunda parte de la presidencia de 1991. La modernización del Estado colombiano, iniciada con la promulgación de la Constitución de 1991, se vio afectada por la crisis económica que vivió el país a lo largo de la década de los 90. Fue en esa época cuando el país adoptó finalmente el modelo neoliberalista que hasta nuestros días sigue rigiendo la economía colombiana, a pesar de que en la última década el crecimiento económico se ha sostenido, todavía no se ha podido disminuir significativamente los índices de pobreza. Gaviria y la apertura económica. El gobierno de Gaviria, el proceso de liberalización de la economía colombiana se radicalizó. Fue en este periodo cuando el país abandonó definitivamente el sistema proteccionista que salvaguardaba a las empresas nacionales de la competencia extranjera y adoptó el modelo neoliberal, siguiendo las líneas de los organismos económicos internacionales. Gaviria llevó a cabo una reforma laboral para flexibilizar la contratación de mano de obra, la reducción de aranceles a la importación de bienes, le otorgó la autonomía al Banco de la República y creó políticas para estimular la inversión extranjera en el país. Aunque la apertura económica puso al alcance de los colombianos un sinnúmero de productos, también afectó a varios sectores de la economía nacional, principalmente en las manufacturas y la producción agropecuaria. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, PIB, en el campo pasó del 5,9% en 1990 a 22,0% en 1992. Otro problema deriva de la apertura fue el aumento de desempleo, pues con importación masiva de productos, la industria nacional entró en una profunda recesión económica por no tener mercados estables para vender sus productos. La recesión de los años 90. Desde finales del gobierno de Gaviria, la economía colombiana cayó en una grave crisis que afectó a los sectores, pero especialmente a los sectores financieros y agropecuarios, y que se profundizó durante los años de la presidencia de Samper para revertir los estragos de la política neoliberal. Samper aumentó el gasto social. Tal acción generó un alto déficit fiscal que, antes de recuperar la economía, ahondó aún más la crisis. Para completar el sobrio panorama, los precios de los productos tradicionales de la exportación, tales como el café y el petróleo, cayeron, las tasas de interés subieron y los extranjeros no encontraban atractivo el país para invertir. En conclusión, no había dinero para inversión y tampoco para comprar. A este fenómeno socioecológico se le conoció con el nombre de recesión. La situación empeoró en 1999, cuando la crisis tomó al sistema financiero. Este año, la carrera vencía, es decir, montó de las deudas de las personas que no pagaron sus
sus préstamos a los bancos. El préstamo a los bancos aumentó, por lo cual miles de familias tuvieron que devolver sus bienes inmuebles a las corporaciones y los bancos que las financiaban. Los altos intereses con bajos ingresos y el desempleo no permitieron seguir pagando estas deudas. Tal situación llevó a que los bancos perdieran enormes cantidades de dinero. Muchas de las tales fueron pagadas por los colombianos mediante el impuesto, como el 3 por mil. Para este año el panorama económico era desolador. El PIB cayó a 24,5%, el más bajo de toda la historia del país. El desempleo llegó a escandalosa cifra de 20,1%. La línea de pobreza pasó de 56,3% en 1999 al 60% en 2000. Mientras que la indigencia varió de 19,7% a 23,4%. La recuperación económica. La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez coincidió con un momento de crecimiento económico mundial, lo que permitió desarrollar una política económica que en un corto periodo dio resultados positivos. En el 2003, la crisis bancaria estaba superada y las utilidades del sector bancario aumentó a un 43%, al pasar de 484.400 millones de pesos en el 2002 a 692.000 millones en el 2003. Por otra parte, las deudas atrasadas disminuyeron significativamente. Para atraer capitales, Uribe garantizó la seguridad y la extensión de impuestos a los inversores extranjeros. Fue así como durante sus dos gobiernos la inversión extranjera aumentó en un 164%, en especial en el sector de la minería e hidrocarburos. Sin embargo, la industria manufacturera creció un poco. Es decir, que la política económica de Uribe priorizó el crecimiento económico a partir de la explotación de recursos naturales y no de la creación de fábricas. Esto ha traído condiciones poco favorables para la reducción del desempleo, la generación del empleo y su distribución más equitativa. Por sus características, la industria minera aún produce grandes ganancias en corto plazo. No es capaz de generar gran cantidad de puestos de trabajo, ya que la explotación de minerales se utiliza muy poca mano de obra. Al no haber una industria manufacturera que cree empleo, las personas tienen que recurrir al trabajo informal. Es por eso que mientras Colombia vive en una etapa de crecimiento económico, la informalidad laboral ha aumentado. A pesar de estos inconvenientes, la política económica de Colombia ha logrado superar situaciones recientes como la crisis mundial iniciada en el 2008, manteniendo un bajo nivel de crecimiento, pero sin sufrir los graves efectos que ha tenido afrontar las economías del mundo desarrollado. A partir del 2010, los indicadores económicos y financieros de Colombia presentan un comportamiento favorable. Sin embargo, el mayor reto de la economía colombiana continúa siendo la superación de la pobreza y las desigualdades sociales.
El Tratado de Libre Comercio. Otra política económica de Uribe que fue contratada por Santos fue la búsqueda de un contrato de libre comercio con otros países, entre los que han firmado el país en los últimos años. El más importante ha sido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las negociaciones del tratado iniciaron en el 2004. El documento final estuvo listo en febrero del 2006. Fue aprobado un año después por el Congreso colombiano. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos solo dio vía libre a la implementación del tratado en el 2011. Con el visto bueno de ambos órganos legisladores, el convenio entró en vigencia el 15 de mayo del 2012. Entre las analistas económicos todavía no existe un acuerdo sobre la conveniencia del tratado. Para los óptimos, la apertura del mercado norteamericano a productos colombianos que no tiene que pagar arandel, sumado a la entrada masiva de capitales a Colombia, va a fomentar el crecimiento económico y el empleo. Los pesimistas creen lo contrario. Ellos consideran que va a ser muy difícil que los productos colombianos compitan con los norteamericanos. Por lo tanto, el incremento de las exportaciones no van a ser la magnitud de los optimistas que imaginan. Por otro lado, las críticas del tratado consideran que ha llegado de bienes baratos al país. Gracias a la reducción de arandeles, va a generar un proceso de desindustrialización similar al ocurrido durante la apertura económica y un aumento del desempleo.